esto era una zona neutral, en principio para evitar el tema de los escapes en el campo. Había vallas electrificadas, aparte de la muralla física, para evitar los escapes, ¿no? Y levantamientos. ¿Hubo escapes? Sí, hubo varios escapes. Sí. En Sachsenhausen hubo un escape muy famoso que duró más de 20 horas y nadie se movió del patio de revista a menos 7 grados hasta que encontraron al escapado, ¿no? Era una forma también de hacer que aquel que tenía una situación más o menos buena en el campo chivara a aquellos intentos de escape que tenían planeado otros prisioneros. Los dilataron, lo atraparon. Sí, por supuesto. El gaseamiento y la desaparición por medio de la incineración, en principio no haya una prueba de un asesinato. Si no hay cuerpo, no hay prueba, no hay víctima, no hay verdugo. Ese es el ciclo perfecto de los nazis, haciendo también de un proceso de muerte muy económico. No es lo mismo gastar personal y balas con fusilamiento que el tema del gas, que era mucho más económico en tiempo y en costo. Aquella noche histórica del 9 de noviembre de 1989, ¿cómo fue? Bueno, la primera cosa es que pareció una anarquía pacífica y todo era muy solidario, así había realmente un clima, como dicen los brasileños, de carnaval. ¿Llegaste a estar en la zona del muro? ¿Pudiste llegar ese día? ¿Llegaste el día después? Ese día, el 9 no exactamente, pero el 10 sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Y por supuesto que estas dos imágenes, estas dos compaginaciones, marcan el tono de lo que va a ser el programa de hoy, que tiene que ver con lo que vivimos, experimentamos, reflejamos en Alemania. A propósito de los 30 años de la caída del muro, obviamente ir allí significó un contacto con la historia, un contacto con una historia muy presente que tiene que ver con el muro, pero que también tiene que ver con lo que representó durante la Segunda Guerra Mundial el horror de los campos de concentración. Son historias muy ligadas, que por supuesto fuimos a vivir, a experimentar para querer mostrarles. Y hoy, junto con cosas que también vivimos, experimentamos, compartimos a propósito de la caída del muro, queremos también agregarle lo que fue una visita de alto impacto emocional, humano, tremendo, a uno de los campos de concentración más importantes que existieron durante aquellos años de horror, el campo de concentración más cercano a Berlín, el campo de concentración de Sachsenhausen. Y allí estuvimos, y allí conocimos esta historia que vamos a reflejar para todos ustedes, para este ejercicio imprescindible de la memoria que exige el presente de cara a un futuro mejor. Esta es la propuesta que vamos a compartir esta noche en El Corresponsal, que comienza aquí y así. Muy bien, les decíamos que el objetivo que tuvo nuestro viaje a Alemania estuvo relacionado con este encuentro con el pasado, este recuerdo del pasado. Por una parte, la celebración, los 30 años de la caída del muro, pero después, inevitablemente, esta experiencia de la visita a un campo de concentración. Yo había estado en Auschwitz hace ya 25 años. Y volver a un campo de concentración, en este caso otro, representó también una experiencia emocional conmovedora. Lo representó para todo el equipo, que allí estuvo trabajando con intensidad. Quiero
remarcarlo esto, porque no es algo personal. Todos estuvimos fuertemente impactados por lo que representó esa vivencia del horror, una vivencia de la muerte, que además allí, cuando uno camina por esos lugares, la experimenta, la percibe con una presencia indubitable y, por supuesto, estremecedora. Vamos a compartir lo que fue nuestra visita al campo de concentración de Sachsenhausen, el campo más cercano a Berlín. En nuestra visita a Alemania para cubrir el 30º aniversario de la caída del muro de Berlín, visitamos el ex campo de concentración nazi de Sachsenhausen, a pocos kilómetros de la capital alemana. Los comunistas de la ex República Democrática Alemana lo transformaron en museo en agosto de 1961, 2 meses antes de que empezaran a levantar el muro que dividió a los berlineses durante 28 años. En la pesada reja de entrada se puede leer la temeraria frase: Arbeit macht frei. El trabajo te hace libre. ¿Ahí entraban ya con el uniforme y el número? Exactamente, ahí recibían los prisioneros ese número. A partir de ese momento decían que más que un nombre era un número. Ajá. Y ese traje a rayas tan famoso que lo que hacía era despersonalificar a la persona, ¿no? A partir de ahí no era más un señor con nombre y apellido, sino un número con un traje igual a todos. Sachsenhausen albergaba unos 14.000 prisioneros, en toda su historia nazi unos 200.000, de los que se calculan que la mitad mueren. Así que aquí formaban todos y los contaban todos los días. Todos, desde la Torre A, desde ahí arriba, y era una forma eficiente de no entrar en 70 barracones. A medida también que se desarrollan ciertas enfermedades en los barracones, los oficiales de las SS pues evitan entrar en esos barracones y desde ahí, sobre todo en temperaturas más frías, calentitos, contaban básicamente a todos. ¿Cuántas veces por día hacían el recuento? Hasta 4 veces al día. 4 veces por día. Dependiendo un poco si había algún escapado, si había problemas en el campo, los reagrupaban otra vez. Y lo curioso es que si alguien moría en el barracón, lo arrastraban los mismos prisioneros para ser contado desde ahí. Bueno, esto era una zona neutral, en principio para evitar el tema de los escapes en el campo. Había vallas electrificadas, aparte de la muralla física, para evitar los escapes, ¿no? Y levantamiento. ¿Hubo escapes? Sí, hubo varios escapes. Sí. En Sachsenhausen hubo un escape muy famoso que duró más de 20 horas y nadie se movió del patio de revista a menos 7 grados hasta que encontraron al escapado, ¿no? Era una forma también de hacer que aquel que tenía una situación más o menos buena en el campo chivara aquellos intentos de escape que tenían planeado otros prisioneros. Los dilatara, claro. Lo atraparon aquel que escapó. Sí, por supuesto, por supuesto. Los escapes, la gran mayoría, no fructiferaron ninguno. Estos son los esqueletos de los barracones. Exactamente, todas estas estructuras simulan los antiguos barracones que estaban organizados en forma semicircular en torno a la Torre A, ¿vale? El campo es un triángulo perfecto, equilátero de 400 metros de lado, cuya función es que todos los barracones estén controlados por la Torre A. Cada barracón estaba identificado por un número. Exactamente. Nosotros vamos a entrar en el 38. En el barracón 38 había solo prisioneros judíos. Allí sobrevivían en condiciones infrahumanas más de 140 personas.
Los encargados de vigilar a los presos eran las temibles SS. En 1992, un atentado antisemita produjo un incendio y destruyó parte de las instalaciones. Gonzalo, ¿dónde estamos? Estamos en el Barracón 38, como te dije, diseñado para unas 140 personas. Entre el 41 y el 43 se contaron 250 prisioneros y hasta el 45 se llegaron a contar 400 dentro de este barracón. ¿Este era el barracón destinado a los prisioneros judíos? Sí, esto es una ampliación, toda esta parte del campo del 38, lo llamaron campo pequeño, y después de la noche los cristales rotos. Hay muchos judíos que van a venir a Sachsenhausen antes de ser deportados a Auschwitz, que era su destino final. ¿El lugar donde dormían? Sí. Esto eran los cates donde dormían. Sí, en principio realmente no tenía cada uno una cama. A veces la compartían de hasta 3 y decían que estaban físicamente tan delgados que si se ponían de acuerdo para qué zona mirar, prácticamente ni se tocaban. El hacinamiento era tan espantoso que con temperaturas bajo cero, dentro del barracón, el calor era asfixiante. Esta cama era el lugar más exclusivo dentro del barracón y estaba destinado al capo, al que controlaba todo el barracón. Y era la conexión perfecta entre los oficiales de las SS y los barracones, por posibles tumultos. Tenía toda la información de los prisioneros y se la daba al oficial de las SS. ¿Acá comían? Sí, esto era una zona de estar. En principio también tenían cierta propiedad privada, sobre todo al principio, con esas taquillas, pero dicen que con el paso del tiempo, el inicio de la guerra en el 39 y sobre todo en los últimos años, todo el mundo se llevaba todo al trabajo por miedo a perderlo, ¿vale? Por miedo a que se lo robaran, ¿no? Normalmente este era el lugar de desayuno, el de comida y cena, ¿vale? Y en principio, pues bueno, como te digo, un hacinamiento bastante evidente y una higiene muy precaria, y el tema también de la comida cada vez con el paso del tiempo. Los así llamados baños. Sí, aquí tenemos esos baños. En principio había como unas reglas internas, 45 segundos para defecar, 15 segundos para orinar, si no debido al hacinamiento los mismos prisioneros te retiraban. Te sacaban. Así que aquí desecaban y orinaban. ¿Qué es esto? Esto era un cuarto para el tema, para higiene del barracón, temas de limpieza, y a veces también encerraban a prisioneros que como un castigo especial. Si cometían alguna, entre comillas, falta. Sí, exactamente. Perfecto, muy bien. ¿Y acá qué tenemos? ¿Dónde se aseaban, se bañaban? Este es el lugar donde, bueno, las duchas, en principio había como una especie de grifo hacia arriba y era el aseo personal, ¿no? En principio no podían lavarse todos los días, evidentemente el agua venía fría y bueno, ahí se ve bastante lo decadente que era la higiene personal del prisionero durante todos estos años. ¿No había ducha? No, en principio esas son las duchas. Ahora, Gonzalo nos lleva a conocer la cárcel del campo de concentración, o dicho de otra forma, el infierno dentro del infierno. ¿Y esto qué era? Bueno, en esta sala estaban las salas de interrogatorio. Vamos. A ver, gente que sabía información privilegiada, prisioneros que tienen contacto también con el enemigo, van a ser interrogados aquí durante cierto tiempo, ¿no? Encarcelados, aislados del resto, para que esa información se la pueda sacar de alguna manera a los nazis un día u otro, ¿no? Gonzalo, estamos llegando a una celda muy especial, ¿no? Sí, esta es la celda de Martin y Möller. Llamado como el preso personal de Hitler, porque es el Führer expresamente el que manda a apresarlo y traerlo a Sachsenhausen. Él tiene una poesía muy famosa que se le atribuyeron a otros autores en los 60, que dice, cuando vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, guardé silencio, yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los socialdemócratas, callé porque yo no era socialdemócrata.
Vinieron a buscar a los judíos y no protesté porque no era judío. Cuando vinieron a buscarme a mí, ya no quedaba nadie que pudiese protestar. Esta es la frase erróneamente atribuida a Bertolt Brecht que marca lo que fue aquella historia de terror. En el patio de la cárcel, las SS torturaban y asesinaban a muchos de los presos políticos. Este monumento fue el primer intento de apertura del antiguo campo de concentración nazi como museo. La Alemania comunista va a utilizar el campo de concentración y en el 61 ya abre sus puertas para mostrarlo al público. Para ello construyeron como esa especie de torre, lo cual es bastante tétrica porque parece simular como una especie de chimenea, con los triángulos rojos arriba. Los triángulos eran una forma de identificar qué tipo de presos eran en los campos. El triángulo rojo era preso político. ¿Qué otros colores había? Por ejemplo, el amarillo era judío, el marrón era gitano, asocial eran los negros, testigos de Jehová eran morados, homosexuales, que era una cuestión muy típica de Sachsenhausen porque estábamos cerca de la ciudad libre de Berlín, ¿no? En fin, cada uno, apátridos, por ejemplo, que eran la gran mayoría de españoles que estaban aquí, era azul. Criminales, que era uno de los grupos también frecuentes en los campos de concentración, eran verdes, era una forma de identificar. Había gran heterogeneidad dentro de un campo de concentración entre nacionalidades y condición de presos. En un campo de concentración, todo lo que usted va viendo, cada lugar que va pisando, cada elemento que va tocando, tiene que ver con la muerte. Y esto es lo que describe lo que acabamos de compartir. Todo está hecho para asegurar la muerte de quien ahí está. Pero además tiene un elemento agregado aún más tremendo, que es la perversión. No es solamente la muerte, sino que es la muerte, el asesinato de una manera perversa. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a conocer, vamos a tocar, a ver el cómo, los elementos que se utilizaban para esa perversión horrible, aberrante, increíble, que fue la manera como se exterminó a los allí detenidos, dando origen a ese holocausto que cada vez que lo recordamos y lo vivimos como estas sensaciones y estas experiencias nos estremece. Vamos ya. Los nazis hicieron de la muerte una industria que comenzaba en este preciso lugar. Esto, Nelson, es la fosa de fusilamiento. Aquí tenía lugar el asesinato por medio de fusilamiento de diferentes prisioneros en el campo de concentración. ¿Qué significa esta placa? Esa placa conmemora el primer fusilamiento que hubo aquí en el 40. Hoy aniversario, ¿no? Claro. Han traído todas estas flores y ahí dice que fue el primer fusilamiento de 33 patriotas polacos, el país vecino de Alemania. Y un poco están recordando hoy día, que se cumple aniversario, a esos 33 prisioneros que fueron asesinados aquí. Qué coincidencia, ¿no? Que sea el aniversario de los primeros fusilados de este campo de concentración el mismo día que cayó el muro de Berlín, ¿no? Y también la noche de los cristales rotos, claro, tenés 9 de razón. noviembre, del 38. Y ahí tenemos una placa de luxemburgueses, ¿no? Sí, en principio, como te he dicho, hay muchas nacionalidades. Aquí en Sachsenhausen se contaron 42 y evidentemente afectados sobre todo sus vecinos, ¿no? Polacos, holandeses, húngaros, austríacos. Los nazis necesitaban deshacerse de los cuerpos que se multiplicaban de a cientos y la cremación parecía ser el método más efectivo.
Ese lugar es el complemento junto a la fosa de fusilamiento de lo que llamaban la estación Z, la última parada del prisionero, donde se encontraban la cámara de gas, los hornos crematorios y algunas oficinas también de los oficiales. En su trágica historia, por el campo de concentración de Sachsenhausen pasaron más de 200.000 personas. Más de la mitad murió. Al principio, la gran mayoría de muertos de Sachsenhausen iban a hospitales para ser incinerados, luego pusieron unos hornos móviles, que eran estos, justamente a las afueras de este edificio, pero como el asesinato cada vez más masivo, van a construir un edificio y una especie de lugar donde van a ser gaseados los prisioneros. En principio, el tema de gasear a los prisioneros es para no enfrentar a víctima y verdugo. El tema de los fusilamientos hacía que los oficiales de las SS tuvieran que ver el horror en la cara de los prisioneros. No es lo mismo apretar un gatillo que apretar un botón. En principio, el tema del gaseado es no enfrentar eso a víctima y verdugo y hacer que el asesinato sea algo menos doloroso para esos trabajadores, ¿no? Tremendo, ¿no? Los verdugos, trabajadores, es tremendo. Aquí atrás tenemos los restos de los hornos crematorios, aquí tenemos una foto de los originales. Si actuaban o estaban activos 24 horas podían quemar unos 600 cuerpos al día, que era la respuesta al asesinato masivo que tiene lugar en Sachsenhausen. Sí, estos son los restos de aquellos hornos crematorios. En principio tenían una altura de casi 1,80 m y por las escotillas dicen que cabían hasta 2 personas por la complexura física que tenían los presos tan decadente, ¿no? En principio todo esto cierra un circuito que hace que el gaseamiento y la desaparición por medio de la incineración, en principio, no haya una prueba de un asesinato. Si no hay cuerpo, no hay prueba, no hay víctima, no hay verdugo. Ese es el ciclo perfecto que los nazis, haciendo también de un proceso de muerte muy económico. No es lo mismo gastar personal y balas con fusilamiento que el tema del gas, que era mucho más económico en tiempo y en costos. Gonzalo, ¿por qué esa doble pared allí? En principio había una división antes de entrar en la cámara de gas. Aquellos que tenían dientes de oro eran marcados con un rotulador para evitar que entraran en esa cámara de gas. Ellos creían que el oro iba a perder el valor al entrar en contacto con el ciclón B, con lo cual a estos los pasaban a esa doble pared. Iban a ser objeto de un examen médico, y lo primero en un examen médico normalmente es peso y medida. Había una especie de medidor, se ponía en el medidor y justamente detrás del medidor y de la doble pared había una escotilla y un oficial de las SS disparaba las escotillas siempre que viera ocupado ese hueco, ¿no? Ese tiro en la nuca hacía que evitaran que murieran en la cámara de gas precisamente por el tema de los dientes de oro, para recuperar y reciclar ese oro. Tanto uno como otro iban a la morgue y de la morgue directamente a los hornos crematorios. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y los rusos tomaron el control de Sachsenhausen, cavaron una gran fosa. Allí enterraron los cuerpos mutilados y devastados que habían pasado por los inhumanos experimentos que los nazis les practicaban a los presos. Ahora, Nelson, vamos al laboratorio patológico, el lugar donde tenían lugar los experimentos en el campo de concentración de Sachsenhausen. Ajá, dale, vamos. En Sachsenhausen se experimentó con 3 grandes experimentos: congelaciones de cuerpos, con la hepatitis B. Se trajo 3 niños de Auschwitz, el mayor tenía 12 años, se le inyectó el virus y a ver cómo iba evolucionando dentro de ese cuerpo. Y con el tema de amputaciones, hubo varios presos que se le amputaron, que se le cortaron algunos miembros, se le metió paja y tierra, se le cosió la herida
y a ver cómo la gangrena iba evolucionando dentro del cuerpo. Claro, estas eran las mesas de patología que venían los cadáveres y se tomaban en distintas partes. Exactamente. Es un edificio totalmente original de 1938. En principio también las presas recuerdan que las inspecciones ginecológicas utilizaban el mismo utensilio para todas. En principio... Sin ningún tipo de asepsia, nada, ¿eh? Un vademecum del horror y de la perversión humana. Y de estos testimonios impactantes que estábamos viendo ahí, insisto, ¿no? La muerte tiene una presencia notable. Es historia que está presente. Y quiero recordar 4 cosas de las que allí vimos, que aquí se escucharon, ¿no? Primero, la metodología de la muerte. Aquellos que tenían dientes de oro, para que ese oro no quedara absolutamente afectado por las cámaras de gas, se los asesinaba, se los llevaba a un consultorio médico con la excusa de una revisación, se lo ponía de espalda a un lugar donde había una ventanilla y mientras el detenido, la víctima, hablaba con el médico, que era también un verdugo, alguien levantaba la ventanilla de atrás, el oficial de la SS, y si veía que efectivamente había una persona, le disparaba y la mataba. Tremendo. Y después la experimentación. Hay un libro impactante que se llama Los médicos nazis, que es, insisto, el vademecum del horror. Uno tiene que insistir en estos términos. Y fíjense estos 3 experimentos que allí se hacían, ¿no? Congelación de los cuerpos para ver qué pasaba con ellos. El segundo, el tema de los chicos a los cuales se les inyectaba el virus de la hepatitis, que morían. Y después, la experimentación con la gangrena. Había personas a las cuales se les abría una herida, se les ponía tierra y paja, y por supuesto, esa herida se infectaba así una gangrena y eso llevaba a la amputación. Tremendo. Esto es el horror que no hay que olvidar nunca. Y por supuesto, en este viaje que tuvo que ver con la memoria, después de allí tuvimos otra vez el contacto con el muro, con el recuerdo de lo que fue, con el recuerdo de lo que significó aquella noche, con estas paradojas de la historia. La misma fecha en la cual se conmemoraba, ni más ni menos que la Noche de los Cristales, y después ese primer asesinato de presos polacos en el campo de concentración de Sachsenhausen, se conmemoraban 30 años de la caída del muro de Berlín. La historia tiene cosas increíbles, inexplicables e impactantes. Vamos otra vez al muro a recordar parte de esa historia, por favor. Vos estuviste aquella noche histórica del 9 de noviembre de 1989. ¿Cómo fue? Bueno, la primera cosa es que pareció una anarquía pacífica y todo era muy solidario, así había realmente un clima, como dicen los brasileños, de carnaval. ¿Llegaste a estar en la zona del muro? ¿Pudiste llegar ese día? ¿Llegaste el día después? Ese día, el 9 no exactamente, pero el 10 sí. El 10 no hubo clases, ¿sí? Las escuelas todas liberaron los estudiantes y muchas firmas incluso, y la gente se fue hacia el Brandenburger Tor, ¿sí? El punto más turístico de la ciudad, más conocido. La Puerta de Brandenburgo. La Puerta de Brandenburgo, sí, y subieron en el muro, ¿sí? Allá el muro es un poco más largo, funcionó como si fuera, qué sé yo, una plataforma donde se podría estar, y estaban así miles de personas allá, ¿sí? Ahí llegué yo con un grupo de la escuela, ¿sí?
y bueno, estaba tremendo. No había ninguna organización, estaba todo muy improvisado, no había sistema de sonido, no había nada, pero había ese sentimiento de que algo histórico estaba sucediendo. Y inmediatamente llegó el antiguo chanceler, sí, de Alemania Occidental, el Willy Brandt. ¿Qué te pasó vos con Willy Brandt? Bueno, eso fue una casualidad. Yo estaba con ese grupo de estudiantes saliendo desde el lado occidental, cruzamos el parque y de súbito vino un auto como si pasara aquí ahora, y nosotros interpretamos como si vinieran a arrestar a alguien, ¿sí? Y bueno, como la gente estaba toda bastante loca, sí, bastante anárquica, fuimos yo y los otros estudiantes en dirección al coche, como decirles, paren. Era una cosa que en situación normal no haría de ninguna forma. Y bueno, el coche paró y nos fuimos así en dirección a las puertas. La puerta se abrió y sale un señor, Willy Brandt, me extiende la mano y dice, vayamos juntos al muro. Así, bueno, fue una cosa hipnótica. Y la gente inmediatamente percibió que se trataba de Willy Brandt y comenzaron espontáneamente a cantar y a gritarme, Willy auf the Mauer, que Willy venga al muro, ¿sí? Y bueno, ya era un señor, no iba a subir 3 metros de altura, pero alguien puso là una estructura y le dieron pocos minutos después ¿cómo se llama? Un megáfono, ¿sí? Y ahí ha hecho él un discurso tremendamente histórico. Me acuerdo que él ha hablado que el 61 Europa ensayaba los primeros pasos de lo que iba a ser la Unión Europea, ¿sí? O sea, una integración. Y el 61 se construye el muro, y el muro le pone Europa de vuelta al periodo medieval, cuando las ciudades eran amuradas. Cuando dijo eso, ¿te imaginas? Imagino. Sí, fue una locura, ¿sí? La gente empezó, algunos a llorar, a abrazarse y toda esa cosa. Y bueno, el discurso fue bastante largo y bastante bonito. Y bueno, creo que esa es una de las lembranzas más fuertes de ese día. Eso se transformó en una fiesta, ¿sí? La gente del Oriente quería irse al lado occidental, ¿sí? No estaban ahí para hacer fiesta en el muro. Eso para ellos era, querían ver las cosas, ¿sí? Probar cosas que no tenían ellos allá. ¿Qué sé yo? Bananas. La banana desapareció de todos los mercados de Berlín porque era una fruta que no se tenía en el lado oriental, ¿sí? Y todas cosas así que tienen algo que ver con eso, bueno, exploraron el lado occidental. Y al contrario, los occidentales utilizaron la chance de irse al lado oriental sin pagar, claro, sin mostrar documentos, con mucho menos burocracia, y hacían sus fiestas exactamente en el centro de Berlín oriental, en el Alexanderplatz. Eso fue la anarquía pacífica y conmemorativa de esos días. Y fueron realmente 4 días de completa suspensión del orden y la rutina. ¿Soñaste alguna vez, vos estabas acá, que iba a pasar eso? No. Lo que me pasó es que cuando yo era un periodista joven todavía en la universidad, trabajaba en un periódico brasileño del sur, de Porto Alegre, y empecé con el contacto con las noticias extranjeras a sentir, no exactamente conscientemente, pero en las entrañas, que eso de la experiencia del mundo socialista no iba a marchar mucho más tiempo, que la cosa estaba por un hilo. Y bueno, empecé a estudiar alemán y a decir a la gente que eso iba a pasar en el periódico donde trabajaba. Y me decían, chico, has bebido mucho, ese muro va a estar ahí por generaciones. Y cuando llegué a Berlín, 3 meses antes, por agosto, así unos 4 meses antes, yo le decía a la persona, bueno, eso va a suceder, incluso a mi futuro suegro, ¿sí? Y también él me preguntó que yo había bebido, ¿sí? Y nadie se lo creía. Pero de hecho, en 4 meses la situación estaba bastante cambiada.
todas las manifestaciones que unos creían que no eran así tan grandes, fueron tomando cuerpo en determinadas ciudades como Dresden y Leipzig. Habían todos los lunes manifestaciones y siempre más gente. Quienes realmente percibió eso, estaba así ya sensibilizado, quizás empezó a pensar sí que eso era posible. Yo conocí algunos periodistas extranjeros siempre que tuvieron la misma percepción que yo tuve, ¿sí? Nadie sabía cuándo, pero sentíamos que era una cosa próxima, ¿sí? Pero fue otra vez un sentimiento que no era así tan consciente, era una cosa de las entrañas, era una idea de que eso iba a pasar y de hecho vino más rápido de lo que yo pudiera imaginarme. Ahora quiero apelar a tu sentimiento, porque este es el muro, ¿no? Sí, que sí. vos estuviste acá hace 30 años. Sí. Tócalo. Bueno, yo pienso... ¿Qué sentís aquella vez y qué sentís ahora? Yo pienso que para mí fue como una especie de renacencia, ¿sí? El tipo que yo era antes que todo eso se pasara ha cambiado con la experiencia, ¿sí? Fue una cosa definidora. Bueno, esa relación que yo tenía se transformó en mi mujer, ¿sí? Su familia se transformó en mi familia. Hace 30 años yo estaba poco en el bautismo de una chica cuya madre yo vi en el bautismo, son 30 años, claro. Y también su boda. Entonces se tornó parte de mi vida, de mi familia. Pero más que eso, creo que me dio una urgencia más profunda de ese sentimiento de historia, ¿sí? Yo era un periodista joven, pero quizás no tenía tan claro la profundidad que tienen el cotidiano y la historia en la vida de las personas, ¿sí? Lo que sucede ahora puede ser importante para el futuro. Quizás eso me ha agudizado, me ha profundizado el asunto de refletir, de estar al par de la historia, de los factos, ¿sí? Yo pienso que fue una renacencia, la persona que salió de ese día del muro salió de facto impactada para el resto de mi vida, ¿sí? Y sin embargo, soy un otro tipo. Muy bien. Las experiencias, las vivencias de aquellos que estuvieron el día que cayó el muro, aquel jueves 9 de noviembre, en el medio de este presente que genera ese recuerdo histórico y ese desafío hacia el futuro de una Alemania que para muchos todavía no está reunificada, sino que está anexada. Gran interrogante para el futuro de un país que tiene la necesidad de recordar a cada momento una historia trágica para no repetirla. Vamos a la pausa, ya volvemos. Muy bien, vamos a recordar algunos de los lugares donde estuvimos a lo largo de este año. Ya acumulamos tantas millas, no sé si son 193.000, 200.000. Hay colegas que lo siguen, así que le agradezco a Santiago del Moro y también que Guido Casca. Así que nos van informando ellos del millaje que tenemos. Esto es algo de lo que vivimos y compartimos, y queremos compartir con todos ustedes siempre. Vamos. Esta es la autopista que nos lleva del aeropuerto de Maiquetía a Caracas. Y estamos viendo una de las escenas más dramáticas de todo este corte. Nunca se vio en esta agonía.
¿Tienen agua en la casa de ustedes? No. ¿Y dónde la buscan? Ahí. Donde yo estoy es México. 500 personas por día son atrapadas por la patrulla del borde de los Estados Unidos, que está ahí atrás. No, we are here. We have the visa in order to go there, but we are staying here, you know. Oh, okay. Be careful down there. We controlled it. Yeah, we know that. Si hubiéramos pasado, la patrulla hubiera venido inmediatamente tras de nosotros y hubiéramos estado ilegalmente allí porque no estamos con la visa. Ahí tienen gente que está pasando ilegalmente. 2, 3, 4, 5, 6. Esta es gente ilegal. Esta gente ilegal que está cruzando en este momento. Acá ustedes están viendo del otro lado la patrulla del borde que efectivamente los vio y han traspasado la vía férrea, allí el ferrocarril, y han ingresado ilegalmente en el territorio. Quelle est votre sentiment, émotion liée avec l'incendie à la cathédrale de Notre-Dame? Comment dire, pas que c'est beaucoup d'émotions, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, et donc en tant que catholique, je ne sais pas comment dire, mais on se sent à la fois un peu démuni, un peu bouleversé en fait par cette tragédie, et de l'autre côté beaucoup d'espérance, parce que bon, les murs tiennent bon. Madame Macron, nous sommes de l'Argentine et vraiment ému pour votre participation et toute la réaction de la population française. Oui, tous les Français, mais le monde entier est avec nous. Le président et moi, nous avons reçu des témoignages de partout. Estamos en Caracas, jueves 2 de mayo, y estamos yendo a proveernos de chalecos antibalas, máscaras antigas y casco. Es lo que necesitan los periodistas para cubrir las marchas en Venezuela. ¿Estuviste en alguna de las marchas? Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo está la cosa? Está bastante violenta. ¡Está botando mucha sangre, vale! Ayer hubieron casi 5 periodistas heridos. ¿Te las pones directamente? Sí, la pones directamente y ya. ¿Así? Sí. Esta es la base La Carlota. Vemos nosotros aquí a la gran cantidad de soldados que hay. Este es el lugar en donde ayer hubo también enfrentamientos importantes. Estamos viendo las piedras también. Fíjense ustedes, todo este personal de seguridad. Una emergencia humanitaria compleja que tiene 7 millones de venezolanos al borde de la muerte. ¿Entiende usted que esto termina pacíficamente? Sí, termina pacíficamente. Bueno, eso es lo que queremos todos los venezolanos. Bueno, estamos ya en la entrada de la Rosiña. Vamos a subir a la moto, al mototaxi, porque esa es la manera como se ingresa aquí. Vamos al lado. Bueno, miren este pasadizo, realmente impactante. La gente que por supuesto mira cuando ve cámaras. Miren la altura a la cual estamos, ¿no? Estamos yendo ahora para entrevistar a el familiar de una de las víctimas de la violencia policial. A polícia veio descendo ou subindo, não lembro como foi. Se assustaram com um rapaz que estava na garupa de uma moto e atiraram na direção desse rapaz. Faleceu imediatamente? Imediatamente. Mais pessoas vêm para o clube depois das políticas de armamento que facilitam o presidente Bolsonaro? Sim, o que houve agora foi uma divulgação positiva em relação àquilo que já era direito adquirido pela população. Porque estão com o rosto coberto, qual é a realidade? Também a arma. Tem medo, a violência aqui? Muito medo, sim. Muita violência. Muita violência com a polícia? Sim, principalmente eles. Você sente que está mais seguro com a arma ou é mais perigoso? Mais seguro. Este es el lugar. Ese es el sarcófago que cubre al reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil, que fue el origen de la catástrofe que aún hoy sigue impactando al mundo. Estamos en este lugar que es uno de los emblemas de Pripyat y creo que ha quedado transformado en uno de los emblemas de todo el episodio Chernóbil. El parque de diversiones se iba a inaugurar el 1 de mayo de 1986, es decir, 4 días después. Miren ustedes. Y lo voy a dar vuelta aún más.
Y estos son los niveles en que está registrando. 570. Acá van los lentes. Espere que le digo a la chica que me permite un minutito. Sí, yo estoy acá en un lío acá enorme. Por ahí va el micrófono, así que ahora hay un minuto de silencio. Espera que me agarro el celular que me lo estaba olvidando. Espera. Vamos a ver ahora. Espera. Así que estamos con Gonzalo. Vamos a ver si podemos tener una imagen de la pista. A ver, Gonzalo, ¿me permitís? Miren esta imagen. Esta es la típica. Un Moai. Esto es del siglo XIII o del siglo XVIII y lo voy a tocar. En el museo no se puede tocar, ¿no? Así que mira, acá está, es como una foto para llevar, ¿no? Es granito puro esto, Estamos viendo algo emocionante, realmente. Ahí está, el círculo tapando absolutamente el sol. Aquí en la avenida Roosevelt, donde se está desarrollando esta concentración, ya tiene 14 cuadras la concentración, 14 cuadras. ¿Cómo lo viven? La responsabilidad que asumen con esto. Simplemente orgulloso de ser puertorriqueño y ver que en unión pudimos sacar un gobierno corrupto. Es el primer paso, hay que verificarle que el próximo que venga no sea peor, pero ahí vamos. ¿Qué responsabilidad de liderazgo para ustedes como artistas ante esta crisis política? Como artista no, me siento como puertorriqueño y aquí estoy haciendo mi labor como puertorriqueño. Así que estamos en la esquina de Calle del Corrupto y Calle de la Resistencia. Al fondo, La Fortaleza. Nos unimos como un solo pueblo y hoy estamos aquí celebrando, pero nos falta mucho. Nosotros estamos a kilómetros de Cuiabá, la capital de Mato Grosso, que representa la puerta de la Amazonia. Lo que está llamando la atención es que estamos a la vera de la ciudad. Es fuertísimo el olor, es un olor a caucho. El olor es como cuando están ardiendo, ¿viste? Goma. Bueno, es exactamente lo mismo. Vamos a comenzar esta visita que es impactante porque todo lo que está aquí es real. Lo que ustedes ven allí es la cápsula en la cual John Glenn dio por primera vez una vuelta al mundo orbitándola en el espacio. Miren lo que es esto, ¿no? Yo voy a tratar de entrar acá. Bueno, imaginen ustedes acá una persona, el tiempo que estaba en esta posición. Y les voy a mostrar cómo era la posición. Para mi altura es difícil esto, pero lo vamos a hacer. Realmente es tremendo, porque aquí, bueno, y acá había todo un... ¿Podés mostrar un poquitito? A ver, acá estaba todo el panel de control, que acá está, por supuesto, simulado. Perfecto. Bueno, ahora voy a intentar salir de aquí, cosa que no va a ser fácil. Hello? Anybody here? Miren ustedes la casa, absolutamente destruida. Miren ustedes los sanitarios. Voló todo, Were you at the moment of the hurricane here or not? No, we was right here. You were really very, very brave, no? It was the worst hurricane you ever had here? Yes, sir. Thank God you are alive, no? Yes, well, it's all because of God. He deserves all the praise and the glory and the honor. You were scary? Yes, we were, a little bit. Many people died, unfortunately. Yes. Well, no electricity, no water, no nothing. Nothing. Okay. Yeah. Happy that you survived and your family. Oh, yes. I am very grateful and thankful to God. Acabamos de llegar hace exactamente 20 minutos y nos encontramos ya con este primer indicio claro de las tensiones que se viven. Aquí, con un camión de tierra, los manifestantes intentaron bloquear. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, actuaron, dispararon gases lacrimógenos e inmediatamente la gente se dispersó. Está avanzando la infantería para obligar a retroceder a una serie de manifestantes que estaban acercándose aquí con piedras. La tensión sigue porque aquel grupo todavía
pretende poder llegar aquí a la autopista principal. Nosotros no somos animales. Vea cómo nos atacan con balas. ¿Acaso nosotros estamos agrediéndoles a ellos? ¿A qué horas les agredimos a ellos? Esos señores que están ahí, ellos están para defender nuestro país, no para reprimirnos. Una situación de enorme tensión, comienzan entonces a aplaudir los estudiantes diciendo no a la violencia, Bolivia, Bolivia es lo que se escucha. Son estudiantes fundamentalmente de las universidades más importantes de aquí de La Paz. Por otro sector, están intentando entrar otros estudiantes. Está desplazándose entonces otro cuerpo de infantería por otra de las cuadras directamente que desembocan en las plazas. Comienzan a llegar estudiantes de otras de las universidades, fundamentalmente de la Universidad de San Francisco de Asís, y allí marcha entonces otro refuerzo del cuerpo de infantería. Comienzan a ver ustedes los primeros disparos. La gente ha comenzado a cantar en este momento el himno nacional de Bolivia, en un acto de gran presencia, y por supuesto que está marcando este rechazo de una parte importantísima de la población a lo que consideran ha sido un fraude en este resultado, en que por apenas 50 centésimas le está dando el triunfo a Evo Morales, cosa que no es aceptada ni por la oposición política ni por supuesto por aquella parte de la población que no ha votado por el presidente Morales. Todo se viene desarrollando con absoluta paz. El cordón policial es realmente muy fuerte. Hay 3 barreras de cordones policiales para impedir el avance de los manifestantes que, como ustedes están viendo, están blandiendo y haciendo flamear las banderas de Bolivia. Máxima tensión entre este conflicto político que se ha generado como consecuencia de estas denuncias de fraude en este proceso electoral viciado de anomalías, que sin duda ha dado pie a esta controversia que se ahonda, que no tiene un final claro y que por supuesto representa un verdadero drama. Muy bien, cuántos recuerdos de tantas coberturas que también han impactado. Los han impactado a ustedes y les confieso a nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bien, ya en el final, ¿qué significó Berlín? ¿Qué significó Alemania? ¿Y por qué lo hemos querido hoy poner en conjunto, tanto lo que fue la visita al campo de concentración de Sachsenhausen como la celebración de los 30 años de la caída del muro de Berlín? Significó darle vida a aquella famosa frase de George Orwell, que dijo: quien controla el presente controlará el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro. Es decir, si no olvidamos el pasado, seguramente tendremos la posibilidad de no repetirlo y de generar el futuro mejor, que es aquel al que aspiramos. Por eso el ejercicio de memoria que hoy compartimos con estos testimonios y estas vivencias que por supuesto nos impactaron, las del muro y las del campo de concentración de Sachsenhausen. Vamos a ir ahora a las escenas del backstage que van a ser la despedida de nuestro programa, el final. Yo termino aquí, ¿sí? Los espero el próximo sábado, no sé desde dónde. Muchas gracias.
Estamos en el Palacio de las Lágrimas. Se llamaba así porque aquí se despedían los alemanes occidentales de los alemanes orientales, amigos y familiares a los cuales habían venido a visitar. Solamente podían salir de este lugar los de Alemania Occidental, en que viajaban hacia otro país, Ausreise verbunden, es decir, iban al extranjero, Alemania Occidental. Para hacerlo, atravesaban este lugar. Lugar de control, estaba allí el oficial de la Grenztruppen, es decir, entre el control fronterizo, mostraba el papel de visado, se lo sellaban junto con el pasaporte y entonces en este lugar absolutamente controlado con espejos para que no pase inadvertido ningún detalle, empujaba esta puerta, bitte drücken, y al hacerlo llegaba entonces a la estación Friedrichstraße en Alemania Occidental. De esta manera había entrado en otro país. El que podía salir era el alemán occidental, el alemán oriental quedaba allí. Historias del muro de Berlín que estamos recordando a 30 años de su caída. ¿Todo bien con la orquesta? Ah, fantástico. Esta fue la quinta hora que estudié cuando estudié a dirección de orquesta. Qué linda, qué maravilla, ¿eh? Miren la flauta, ¿eh? Este es el último movimiento, ¿eh? ¿Qué haciendo? Bien, salud. ¿Y eso qué es? ¿Un vaso de leche? Esto es un café, café latte, mirá. Pura energía. Bueno, fantástico. Grosso, gran equipo. Qué momento.